¿Quién fue José Tomás Boves? Fue este caudillo terrible de la Legión Infernal cuyo único objetivo era aniquilar la vida republicana en Venezuela, como nos suelen contar en las aulas escolares. ¿O por el contrario, fue este hijo abnegado con su madre, comandante leal de los ejércitos del rey y que se encargaba hasta el final de que la familia, las mujeres de sus tropas siempre estuvieran en buena condición? ¿Es posible minimizar a una figura histórica en un momento tan particularmente coyuntural como los años 1813 y 1814 en Venezuela, en la cual la terrible guerra a muerte decretada por Bolívar se estaba llevando a cabo? ¿Es posible que realmente podamos hablar acerca de si José Tomás Boves fue un hombre terrible, malévolo, un monstruo, o fue por el contrario un benefactor y un santo? Como siempre, recuerden ustedes las palabras del maestro don Cecilio Acosta. Enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe usted lo útil, enseñe a todos y eso es todo. Vamos a hablar de José Tomás Boves, el urogallo. Quédate con nosotros y ve este video hasta el final. Muchos libros, él no tenía libros. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? A finales del siglo XVIII, cuando aún no se había producido la separación del mundo hispano y España aún era una potencia imperial bastante poderosa, nació en Asturias, particularmente en Oviedo, don José Tomás Boves. Boves nació en la parroquia San Tirso el Real, en la cual su familia, una familia de hidalgos venidos a menos, se encontraban habitando desde hacía bastante tiempo. El nombre Boves, de hecho, aun cuando al momento de llegar a Venezuela se produce el cambio de la última B del apellido, colocando una V, es naturalmente Boves, es decir, contando con B en ambas partes del apellido. Termina naciendo Boves un 18 de septiembre del año 1782, hijo de don Manuel de Boves y de su esposa doña Manuela de la Iglesia. Es de hecho el tercer hijo de este matrimonio que muy prontamente va a sufrir la pérdida del marido que va a fallecer en el año 1787, dejando por tanto huérfanos a estos tres niños y en buena medida desvalida a su esposa Manuela de la Iglesia. El joven José Tomás contaba escasamente, estaba muy cercano a cumplir los 5 años. Es así entonces, como veremos nosotros, que van a trasladarse de Oviedo hasta Gijón, también en Asturias, la familia Boves. Y allí veremos entonces que la mamá junto con sus hijos van a tener bastantes complicaciones económicas para poder siquiera darse lo que venía a ser una vida cotidiana con algún tipo de tranquilidad. Sin embargo, veremos precisamente que siempre va a existir un vínculo importantísimo entre la madre y sus hijos y sobre todo que la familia va a tener una gran confianza en el porvenir de este más joven de todos, don José Tomás. A tal punto que veremos nosotros que precisamente por esta época Gaspar Melchor de Jovellanos había fundado el Real Instituto Asturiano en Gijón. Y es allí cuando, siendo bastante joven, van a mandar en el año 1794 a José Tomás a estudiar. Va a cursar 4 años de estudio como piloto en este Real Instituto y de hecho va a ser incluso destacado por el propio Jovellanos por allá en el año 1798, diciendo que este muchacho realmente mostraba muchísimo interés por lo que eran estos estudios de náutica y además también contaba con una serie de cualidades personales, como lo eran precisamente su propia afabilidad, su propio don de gentes y por supuesto lo que era el esfuerzo y la concentración, que no eran particularmente tan comunes todas estas virtudes reunidas en un solo muchacho. Ahora bien, recordemos algo. La familia de José Tomás no se encuentra en las mejores condiciones económicas y además están apostando por el futuro de este adolescente que realmente tiene que buscar la manera de poder resolverse la vida para poder ayudar a su familia.
Entonces lo observaremos siendo tan joven que va a trasladarse nada más y nada menos que hasta el Ferrol para examinarse contra todo pronóstico como piloto de segunda clase en la Real Armada. Y de hecho va a lograrlo y va a poder conseguir el empleo. Pero es entonces aquí cuando nos conseguimos nosotros con una cuestión muy extraña. José Tomás, aun cuando tiene el Ferrol, gracias a estas pruebas que ha debido pasar, el cargo como piloto en el Ferrol va a devolverse nuevamente a Gijón y particularmente va a hacerlo bajo lo que va a ser el auspicio de la casa comercial Play Portal. ¿Qué podemos pensar nosotros al respecto? Pues a ver, la casa comercial Play Portal particularmente se encargaba de llevar una serie de buques mercantes que estaban destinados al cabotaje entre lo que era la península ibérica y América, por supuesto, todo parte de España. Usualmente iba desde los puertos de la península ibérica hasta Puerto Rico, Cuba, Curazao, Trinidad y Venezuela. Y es así entonces como José Tomás, entendemos nosotros que lo habrá hecho por tener un mejor estipendio, por tener unos mejores ingresos, va directamente junto con la casa comercial Play Portal a recalar en Venezuela. Y es allí entonces donde José Tomás va a comenzar esta parte de la historia tan interesante para nosotros. Dense cuenta, y esto queremos nosotros colocarlo como una especie de colofón al inicio de esta primera parte de la vida de José Tomás Boves, en la cual aún no estamos hablando, ¿no?, de este Boves el urogallo, de este Boves caudillo importantísimo, que independientemente de la figura de Boves que ustedes van a observar en los próximos minutos, este hombre siempre se encargó de su madre. Es decir, esta madre que se había hecho cargo de sus 3 hijos huérfanos y que tanto había propiciado el futuro de José Tomás Boves, va a ver cómo Boves siempre le va a enviar constantemente cantidades de dinero de los sueldos que va a ir haciendo cuando posteriormente sea, por supuesto, que una parte fundamental del ejército de los reyes de España en territorio americano, ¿no? E incluso va a ser la madre la que va a poder cobrar una pensión en virtud del ascenso póstumo a brigadier que le van a hacer a José Tomás Boves. Entonces es muy interesante, de nuevo les digo, la figura que va a tener José Tomás Boves en su madre, una madre de la cual siempre va a estar pendiente hasta los momentos más complicados y que obviamente va a marcar la vida de este José Tomás Boves. Ahora bien, Boves ha llegado a Venezuela. Y pronto va a comenzar esta etapa complicadísima en la historia en la cual hablaremos nosotros de José Tomás Boves. Y para ello, por supuesto, que no podemos ceñirnos exclusivamente a lo que viene a ser lo que nos narran desde la más tierna edad en Venezuela sobre la figura de Boves. Porque obviamente lo que nos van a decir es que Boves era un señor malísimo, era un hombre terrible. Utilizan esta frase que decía Bolívar sobre Boves en una carta. Decía que Boves no parecía haber sido amamantado por los pechos de una mujer, sino por las tetas de las furias del infierno, lo cual nos habla de la animadversión existente, ¿no?, entre hombres encontrados en diferentes lugares en un conflicto bélico tan terrible y espantoso como fue esta etapa de la guerra a muerte. Entonces debemos ceñirnos nosotros fundamentalmente hacia los estudios más especializados de José Tomás Boves desde una perspectiva histórica y por supuesto que recalar y revisar inmediatamente lo que vienen a ser también las fuentes primarias. Pero es que también en torno a lo que vienen a ser las fuentes primarias sobre Boves es un tema, porque a ver, si revisamos nosotros a hombres como el regente Heredia, hombre importantísimo en la Real Audiencia de Caracas, que tenía una franca animadversión por lo que estaba pasando en el momento, no solamente por aquellos que estaban llevando adelante el conflicto desde el bando republicano, sino también por hombres como Domingo de Monteverde y su partida de isleños, ¿no? Y también estos pulperos que se levantan, entre los cuales está Boves, pues obviamente el regente Heredia no nos va a hablar demasiado bien de Boves. Igualmente vemos nosotros lo que van a ser las comunicaciones de Juan Manuel de Cajigal sobre la figura de José Tomás Boves, pues tampoco van a ser precisamente comunicaciones positivas, ¿no? Entonces, claro, podríamos nosotros recalar en lo que viene a ser el memorial del padre Llamosas.
El padre Llamosas era particularmente el padre de Boves, el que acompañó a Boves en las campañas, el que estaba pendiente de Boves, el confesor de Boves, el cura de Boves, un hombre muy importante para Boves. Pero el momento en el cual él escribe este memorial, dirigido fundamentalmente a Su Majestad Española, observaremos nosotros que el padre Llamosas de alguna manera ya se ha separado, quiere separarse ante la muerte de Boves de su figura, por considerarse en la época que Boves demostraba en buena medida lo que venía a ser la barbarie, lo que venía a ser la crueldad inusitada, lo que venía a ser este componente durísimo con el cual quiere romperse de plano ante lo que se manda directamente desde la corona española, que lo que quiere más bien es pacificarse y llegar a una suerte de concordia con los territorios americanos. Entonces, por supuesto que la figura de Boves, ya aquí después de muerto, no es una figura bondadosa o positiva con la cual tú quieras casarte. Entonces, no voy yo a negar lo que dice el memorial del padre Llamosas. Aquel que lo pueda leer, realmente le invito a que lo haga si quiere saber sobre Boves, porque te trae una serie de detalles que es muy complicado que alguien se los pueda inventar o se los pueda falsear. Pero por esta misma situación en la cual observamos nosotros, que se quiere de alguna manera como que romper con la figura de Boves cuando ya está muerto, hay también que observar este memorial con un poco de cuidado. Entonces lo que hablaremos nosotros en los siguientes minutos está no solamente basado en fuentes primarias, como las que ya les vengo citando, también otros testigos inmediatos de la época, también lo que viene a ser historiografía especializada sobre este periodo, ya por supuesto como fuente secundaria, pero de nuevo les digo, ¿quién fue Boves de verdad? Vamos a intentar desprenderlo de esto que vamos a ir conversando, pero hace falta, por supuesto, de alguna manera, algo que nos pueda acercar mucho más al Boves humano que nos gustaría conversar aquí. Conforme a los documentos en la época, podemos observar nosotros que Boves ya se encuentra en el año 1803 en Venezuela, de la mano de la casa Pla y Portal. ¿Y qué es la Venezuela que Boves se va a conseguir? A ver, si bien es cierto, observamos nosotros que existe un gran intento en de algún modo colocar lo que viene a ser el contexto social de la época de un modo tan reducido, en el cual sencillamente los blancos tenían todos los derechos y los indígenas y los negros eran los oprimidos, esto en absoluto guarda relación con la verdad, ¿no? A ver, en un primer momento hay que observar que ni siquiera se tenía en Venezuela, o particularmente en el mundo hispano, una percepción en torno a que el tema era racial, ¿no? Es decir, esto no es una categoría propia de la época y pretender entender el mundo hispano desde estos linderos es totalmente erróneo, porque no vas a poder acercarte en absoluto a lo que venía a ser la España de la época. A ver, incluso usted podía ser blanco, pero usted podía tener una peor condición social y económica que alguien que fuera indígena, lo cual entonces ya por allí te va abriendo un poco los ojos, ¿no? Y amén de ello, con todo lo que va a ser en pleno reformismo borbónico, en la Real Cédula de Gracias al sacar, pues esto va a hacer entonces que socialmente las personas puedan ascender y todo ello vaya independientemente del color de tez que tengan. Para intentar de alguna manera reducirlo un poco y colocarlo un poco más sencillo, en Venezuela, dentro de lo que podríamos considerar a gente blanca, estaban por una parte aquellos que eran los terratenientes, los blancos criollos, que eran los que se llamaban mantuanos a sí mismos, que se decían que sus mujeres eran primas de la Virgen María, que eran descendientes de los conquistadores, y por lo tanto estos hombres habían almacenado una cantidad importante de poder económico, ¿no? Eran los grandes terratenientes de la época, también socialmente eran muy poderosos, ¿no? Y también, usualmente, sobre todo más en la etapa de los Habsburgo, en cuanto a grandes cargos, pero también en la etapa de los Borbones tuvieron también cargos políticos. Entonces, estos venían a ser un grupo de los blancos, que son los que usualmente me imagino que a ustedes les presentarán en las películas, ¿no? Es decir, estos blancos poderosos, con mucho dinero, pues estos son los blancos criollos o blancos mantuanos. Dentro de lo que viene a ser lo que se ha creado en Venezuela, las abstracciones que se han creado en Venezuela para intentar demostrar o explicar un poco lo que viene a ser el proceso social en esta etapa, se habla de los blancos peninsulares como estas personas que venían de distintas partes de España,
Es decir, podían venir bien de la península ibérica, podían venir también de las Canarias, podían venir incluso de cualquier parte de América, pero que llegaban, recalaban en Venezuela, fundamentalmente por algún destino público, y eran personas que también socialmente eran muy connotadas, ¿no? Entonces, claro, yo me encontraba en uno de los vídeos que yo tengo en torno a una conferencia en Venezuela, que personas de otra parte me preguntaban, pero ¿por qué se les llaman peninsulares si también podían venir de las Canarias o de otra parte? Bueno, vamos, esto era una conferencia para Venezuela, entonces podemos contentarnos nosotros con decir que había otro tipo de blancos que eran enviados con un destino fijo por parte de la corona y también tenían una importancia social, política y económica, pero no llegaba a las consideraciones que se tenía con los grandes cacaos de la época, ¿no? Con los que vamos a llamar los mantuanos a partir de ahora, recuerden ustedes, los blancos criollos. Pero el grueso de los blancos que se encontraba viviendo en Venezuela eran estos blancos que se habían trasladado desde el otro lado del océano hasta tierra venezolana, ¿no? Recordemos que todo era España en ese momento, entonces habían ido hasta la provincia de Venezuela a partir del año 1777, Capitanía General de Venezuela. Y eran blancos que en su gran mayoría venían de las Islas Canarias, pero también podían venir de otras partes, por lo menos el propio Boves, ¿no? Que venía de Asturias. Entonces estas personas eran, si bien es cierto, tan blancas como podían ser en cuanto a tez me refiero. Los mantuanos los trataban con muchísima humillación, socialmente les veían muy mal, no les permitían de alguna manera participar, ¿no?, de lo que venía a ser este contexto social de ellos, y les decían que eran blancos apenas en la orilla, ¿no? Es la razón por la cual los llamaban blancos de orilla. Entonces, los mantuanos, vamos a decirlo de esta manera, se encontraban de algún modo, ¿no?, en la primacía social, ostentaban el poder económico, el poder social, también tenían, por supuesto, poder político, y tenían esta manera de ejercer esta suerte de supremacía que podían tener en contra no solo de indígenas, en contra de negros, sino también en contra de otros blancos, porque la cuestión es mucho más compleja. España siempre fue una cultura que propendía hacia lo que venía a ser el mestizaje. Entonces, era bastante normal desde el propio siglo XVI que las personas que llegaban a tierra americana tomaran esposa indígena, ¿no? E incluso aquellos menos formales pues ni siquiera tomaban esposa, sino que comenzaba un proceso en el cual la gente se mezclaba. De allí que observamos nosotros que a finales del siglo XVIII la gran mayoría de las personas que vienen a conformar lo que podríamos llamar el pueblo, ¿no?, estaban bastante mezclados, ¿no? Se veía que tenían rasgos indígenas, rasgos negros, rasgos blancos, y a lo que llamaban los pardos. Y era la gran mayoría del pueblo. Oh, cuidado, que también habían pardos que tenían particularmente buen ascendente social, buen ascendente económico, pero esto es lo que usted va a observar en buena medida en el pueblo. Por supuesto, los mantuanos siempre observaban muy mal el hecho de que los pardos pudieran ascender de algún modo social y económicamente. Y más bien era el rey de España el que defendía a que los pardos pudieran ascender, y por eso cuando la Real Cédula de Gracia al Sacar se implanta en América, pues los mantuanos fueron los primeros en protestar por considerar que esas personas que tenían algún tipo de antecedente o ascendente de obscuro origen no podían de ninguna manera igualárseles, ¿no? En Venezuela, casos como el de las hermanas Bejarano, que si ustedes quieren podemos tratar en otro podcast, pues existió, ¿no? Entonces esto también es particularmente interesante, ¿no? De manera que tenemos a los indígenas, por supuesto, que algunos ostentaban cargos de nobleza desde el propio siglo XVI, ¿no? Si tiene figuras interesantísimas, como los caciques, entre otros, en lo que venían a ser los territorios plenamente indígenas. También se encontraban algunos indígenas, una buena cantidad en algunas partes, en las misiones, y también eran protegidos por la corona, ¿no? Y por supuesto que los esclavos negros, si bien es cierto, hablamos nosotros que existían esclavos negros, había muchísimo negro liberto.
pero muchísimo, muchísimo negro, Liberto. O sea, en este contexto que yo les comento, no es tan sencillo como en otras partes, como sobre todo en el mundo anglosajón, que uno lo ve mucho más claro en esta época, que por una parte estaban los blancos y por otra parte los negros, que usualmente eran esclavos y se acababa todo. No, o sea, aquí vemos una gran cantidad de gente de tez morena que es libre, vemos una gran cantidad de gente negra también libre y solamente un reducidísimo número de esclavos. Y este reducidísimo número de esclavos negros está en la mano de las grandes familias, de los grandes cacaos, de los grandes terratenientes, ¿no? Y sin embargo, incluso la corona va a regular lo que va a ser el trato de los esclavos ya en época de Carlos IV y va a impedir que se les dé más de 29 azotes a los esclavos. Si hacemos caso nosotros lo que decía don Pedro José de Olavarriaga a inicio del siglo XVIII, este hombre que había sido enviado por Felipe V para que le hiciera un informe sobre Venezuela, también les invito, se lo pueden obtener, el informe sobre Olavarriaga, allí se habla como a los esclavos particularmente no se les daba el maltrato que se podía esperar, ¿no? Porque no solamente es que la esclavitud es diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver, sobre todo en contraposición de nuevo con el mundo anglosajón o con el mundo galo, sino porque realmente los mantuanos no estaban particularmente interesados en producir demasiado cacao, porque consideraban que cuando había mucha oferta de cacao los precios tendían a bajar, mientras si no se producía tanto cacao y por lo tanto había más oferta de cacao, que había más demanda de cacao que la oferta que existía de cacao, pues entonces los precios tendían a subir. Entonces, a ver, de nuevo, sobre estas cosas tan interesantes hay muchísimo bulo, hay muchísimo lugar común y sobre todo en el caso de la esclavitud, como siempre los invito a que vean mi video que está en este mismo canal de YouTube sobre la historia de la esclavitud, tanto en el mundo hispano, una conferencia que dicté en Cartagena, en España, como historia de la esclavitud en el mundo, en Venezuela particularmente, que la dicté en la Quinta Nauco en Caracas. Entonces, volviendo a esto, este es el mundo con el cual José Tomás Bove se va a conseguir cuando él llega a Venezuela. Por supuesto que es un mundo mucho más variopinto que el que se había conseguido en Asturias, ¿no? Y una de las cosas que más va a llamar la atención de José Tomás Boves es que si bien es cierto, él es asturiano, algunas personas que lo van a describir en la época hablan que incluso era tan blanco que hasta se veía pelirrojo, pues no tenía ningún tipo de consideración particularmente por, de nuevo les digo, los blancos llamados mantuanos, sino que más bien le veían mal, le veían de algún modo como inferior, ¿no? Como un blanco de orilla. Y ya Boves en esta época va a comenzar a tener grandes amigos, precisamente es en el pueblo, este pueblo moreno, este pueblo negro lleno de negros libertos, este pueblo lleno de zambos, mulatos. Estos van a ser ya desde esta primera etapa los amigos de Boves. Y es aquí entonces cuando Boves va a comenzar a hacer su vida en Venezuela y no se va a sentir incómodo. A ver, este asturiano de trato afable, de personalidad interesante, como les digo, muy ordenado, va a comenzar entonces a vivir con particular normalidad. Y de hecho era bastante feliz por el hecho de que ganaba mucho más de lo que podía ganar él en el Ferrol, allá en Galicia, y podía mandarle una cantidad de dinero importante a su mamá, que a ver si a Boves algo le importa en esta época, es su madre, ¿no? Y por supuesto que sus hermanos. Entonces, si hacemos caso al regente Heredia, porque no existe realmente un estudio sobre cuándo Boves comienza a meterse en el contrabando, también sería muy complicado de conseguir. Creemos que ya por el año 1807 o el año 1808, José Tomás Boves está particularmente realizando actividades de contrabandista. Cuidado, Boves está de contrabandista, pero no está de ninguna manera defraudando a la casa que lo ha llevado a Venezuela, la casa Play Portal. A ver, esto era muy común en la época y de hecho fue una de las razones fundamentales por las cuales la compañía guipuzcoana se había establecido a inicio del siglo XVIII, ya en esta época se encontraba prácticamente desaparecida, ¿no? Y era que tenía una gran cantidad de islas que obedecían a Inglaterra, Francia, Holanda, haciendo negocios con Venezuela, ¿no? Que era parte de España, y por supuesto permitir que pasara algún producto
permitir que este producto pasara y también llevarlo tú, te hacía ganar un dinero bastante importante. O sea, al momento en el cual Boves o las otras personas, que de hecho eran la gran mayoría en esta parte del mapa, ¿no? Pretendían hacer algún tipo de contrabando, pues les parecía que era bastante bueno el premio en relación al peligro al cual se enfrentaban. Y era particularmente complicado esto porque muchos de los grandes cacaos desde siempre habían estado metidos en lo que era el contrabando, pero a ellos no les pasaba nada. O sea, los grandes cacaos llevan adelante el contrabando, más allá de lo que eran sus riquísimas haciendas, tenían muchísimo dinero y ellos no tenían complicaciones. Pero muchachitos como este José Tomás, ¿no? Este calenturiento muchacho que está intentando ganar unos cuantos cuartos más, pues entonces a él sí lo van a acusar. Y particularmente veremos nosotros que van a ser muy crueles con él y de hecho van a ser exagerados con él. Porque a este muchacho que observamos nosotros que lo pueden atrapar realizando algún tipo de contrabando sin ningún tipo de importancia, le van a imponer una pena de 8 años de presidio en la fortaleza de San Felipe. Y es una pena desmesurada. A ver, como les digo, el contrabando no era algo raro, de hecho no era algo raro desde siempre. Se sabía que usualmente las familias mantuanas tenían manos metidas en el contrabando y a ellos no les pasaba nada. Pero casos puntuales como el de Boves, de pronto querían entonces hacer como una suerte de ejemplo con él, o el hecho de que fuera un muchacho, un blanco de orilla, también por ahí tenía mucho que ver la situación, ¿no? Entonces, vemos nosotros que le implantan esta pena terrible, durísima, y la gente de la casa Play Portal intenta ayudarlo. Es decir, si Boves hubiese estado realizando contrabando en contra de la casa Play Portal, obviamente no habría intentado ayudarlo. Iba a ser la familia Jove, una familia muy importante de esta zona, que va a meter la mano por Boves. Va a buscarle auxilio jurídico, se dice, que incluso tuvieron poder conseguir a uno de los mejores abogados de la época, que es Juan Germán Rocio, que luego va a ser uno de los más connotados republicanos a partir del año 1810 en particular. Bueno, Boves logra que le conmuten la pena de presidio, que de nuevo les digo, era una pena durísima, por la pena de confinarlo en los Llanos Centrales, particularmente en Calabozo. Por cierto, cuando les hablo, y quiero de verdad reiterarlo, ¿no? Para poder nosotros de algún modo dibujar una correcta figura de Boves. Cuando yo les hablo a ustedes acerca de Boves, siempre se preocupó por su madre. Durante esta etapa en la cual él trabaja para la clase Play Portal en Venezuela, era a través del piloto tortosino Vicente Calderó, con el cual él le hacía llegar a su madre allá a Gijón, donde ella se encontraba, no solamente noticias sobre él, de cómo estaba, sino también le hacía llegar una paga periódica para que su madre y sus hermanos estuvieran bien. O sea, este también es Boves, ¿eh? Es así entonces como este jovencísimo José Tomás Boves, piloto comercial caído en desgracia, producto de haber sido encontrado culpable por estar realizando contrabando, obtiene, gracias a la poderosísima influencia de la familia Jove, que le intercambian esa pena por la pena de confinamiento en los Llanos Centrales venezolanos. Particularmente va a Calabozo. ¿Y qué era Calabozo en la época? Calabozo era un importantísimo punto de distribución en la región llanera. Allí precisamente se congregaban toda clase de comerciantes a fin de poder darle salida a sus bienes, ¿no? Es decir, carne, cueros, ganado y caballos, y particularmente en todas las rutas adyacentes de Calabozo podían llevarlo hasta los valles que iban a la provincia de Caracas, e incluso también podían ir hasta Puerto Cabello, y todo esto entonces hacía que particularmente Calabozo tuviera muchísima importancia. De nuevo les digo, era tan común el contrabando que también muchos de los productos que salían de Calabozo terminaban yendo hacia las Antillas. Es aquí entonces cuando vamos a conocer nosotros a José Tomás Boves, vamos a comenzar a pergeñar un poco al personaje histórico que nos trae a este podcast, ¿no?
A ver, Boves, que ya hemos visto que tiene una gran cantidad de don de gente, llega a Calabozo y se va a conseguir con una población que es profunda, pero profundamente asidua a lo que viene a ser este comportamiento social del cual yo les hablaba, ¿no? Es decir, Boves va a sufrir, si comprendemos lo que nos narran de la época, una cantidad de maltratos importantes por considerarlo sencillamente un blanco en la orillita, ¿no? Y va a tener, particularmente entre sus amigos, siempre a negros libertos, pardos, mulatos, zambos, algunos blancos también apenas en la orilla, como le decían, como él, ¿no? Y esta va a ser la cantidad de gente con la cual se va a reunir y va a tratar en su vida en Calabozo Boves. Y de hecho va a ser querido. Boves va a ser una persona de una importancia social bastante preponderante, ¿no? A ver, Boves comienza en un primer momento con una suerte de tienda de ropa. Luego lo veremos a él participando en lo que va a ser la compra de recuas de ganado y llevarlas o trasladarlas hasta Valencia, hasta Villa de Cura, y allí la va a vender, ¿no? Luego va a participar también en lo que va a ser buscar el ganado vivo entre Calabozo y el Rastro, de San Carlos y Valencia, ¿no? Y de hecho, con el paso del tiempo, Boves va a terminar haciéndose pulpero. Y para los que me están escuchando que no sepan qué es una pulpería, pues es obviamente una gran pregunta, porque hoy en día no existe una pulpería como tal. A ver, en esa época en la cual si tú querías algo no te bastaba solamente con coger el teléfono y pedirlo en Amazon o pedirlo en cualquier tipo de compañía de mensajería que te llegaba, en que si hoy en día quieres ir a comprar algo, vas al supermercado y lo compras, pues en esa época no era así, ¿no? Los pulperos eran estos señores que tenían un establecimiento comercial en el cual podías conseguir de todo. O sea, cualquier cosa que te sirviera para la comida, cualquier tipo de enser, podías comprar en la pulpería. Pero también la gente iba para allá y se tomaba unos traguitos, podía tomar alcohol, podía jugar a los naipes. También se habla en los territorios llaneros en Venezuela que había peleas de gallos. Es decir, un pulpero era el dueño de este establecimiento y realmente era un benefactor social porque todo el mundo iba allá y muchas veces le pedían fiado, o sea, muchas veces no podían pagarle el momento y podían pagarle después. Entonces, usualmente la figura del pulpero es una figura de una preponderancia social, sobre todo para lo que viene a ser el pueblo, ¿no? El pueblo llano. Y la gente le conocía, la gente le quería, la gente siempre hablaba con este pulpero, ¿no? Y Boves va a pasar a ser un pulpero en Calabozo. Así nos encontramos nosotros con los años 1810 y los años 1811, en los cuales va a comenzar el movimiento republicano en Venezuela. A ver, Boves, este asturiano, amigo del pueblo, ¿no? Pulpero, de fortuna importante. Se habla de que Boves incluso había llegado a amasar una fortuna en la cual tenía entre algunos deudores algunos de los grandes cacaos, ¿no? Lo cual no parecía ponerlos demasiado contentos. Boves no se va a mostrar reacio a la República, en lo contrario, ¿no? De hecho, Boves no lo va a ver con malos ojos. Y apenas comienza el movimiento, se sabe que José Tomás Boves propone a los republicanos armar una serie de tercios, ¿no? Para que sirvan de defensa de la República. Y lo que va a conseguir Boves con esto es que los republicanos le pongan preso. Y ustedes me van a decir a mí, pero ¿por qué van a poner preso a un señor que más bien está proponiéndoles apoyo, ¿no? De nuevo les digo, a ver, esto podemos tratarlo en otro podcast porque no es tan sencillo. Pero la gran mayoría de aquellos que hacen el movimiento republicano por separar a la Capitanía General de Venezuela de España y que posteriormente la declaran como un estado independiente en el año 1811, la gran mayoría son oligarcas criollos. La gran mayoría son aquellos que contaban con la mayor de las consideraciones sociales, económicas y también les digo política de ese momento histórico. Y si recuerdan bien lo que les he explicado con anterioridad, estas personas solían despreciar muchísimo a los blancos que los llamaban apenas de orilla. Entonces, claro, si esta minoría de personas son los que hacen la república y son estos blancos criollos, se imaginarán ustedes que de pronto el próspero y bonachón
pulpero de Calabozo les propone ayudarlos, pues los ven con alguna desconfianza y más bien le apresan. Y va a ser el señor Ignacio Figueredo, amigo connotado de Boves, el que va a abogar para que lo saquen. Cuidado que aquí vamos a comenzar a ver nosotros con lo que va a ser la gratitud de Boves. Boves, a este Ignacio Figueredo, cuando ya lo veamos a él como el gran defensor de la corona, ¿no? En estos años posteriores que estamos a punto de narrarles, él va a hacer que Ignacio Figueredo, que estaban a punto de fusilarlo en Valencia, lo liberen. Porque él se acordaba siempre de aquellos que le habían hecho bien. Igualmente Boves va a ayudar a los Joves cuando se encuentren en un momento muy complicado, porque recordarán ustedes que los Joves fueron los que lo ayudaron a él a que le dieran la pena de confinamiento en Calabozo en lugar de darle estos años de presidio terribles que le habían condenado en la fortaleza de San Felipe. Así nosotros nos vamos a dar cuenta de lo particularmente radical que era el movimiento republicano frente a la población, ¿no? Que Boves, ya habiendo sido apresado una primera vez, habiendo sido liberado, sencillamente se encargaba de sus asuntos como pulperos. En las pulperías eran aquellos lugares en los cuales llegaban todas las noticias. Entonces era perfectamente normal que si a Boves le preguntaba qué estaba ocurriendo en un lugar en el cual, obviamente les digo, en ese momento histórico no había periódicos que usted pudiera abrir en su móvil, no existía algún tipo de comunicación tan sencilla como hoy en día, pues las noticias tú se las preguntabas al pulpero. Y el pulpero, Boves, le habían llegado noticias terribles en el año 1812, luego del terremoto espantoso que había asolado a Venezuela, en el cual se hablaba que las cosas no iban bien para los republicanos y que más bien con Domingo de Monteverde, ya habiendo llegado a Venezuela, estaba más bien buena parte de los republicanos en desbandada y muchos de ellos desertando en el bando realista. Esto hizo que a José Tomás Boves, por el mero hecho de decir lo que se decía, el juez José Ignacio Briceño, como comisionado del Congreso de Caracas, que estaba apenas de paso por Calabozo, terminara ordenando su apresamiento. Y lo que se decía, sencillamente, como todo motivo por el cual a Boves se le había metido preso, era por esparcir funestas noticias con sediciosas miras. Es decir la verdad de lo que estaba ocurriendo era esparcir noticias terribles y era motivo de cárcel, ¿no? Y es aquí, queridos amigos, en ese momento en el cual se sella el destino de Boves. A ver, Briceño le hace apresar. Boves sufre toda clase de injurias en su contra. Es tratado con particular crueldad por un joven que termina haciéndose cargo de él, de su presidio, que es Escalona. Se dice que le atan de manos y pies, le pegan como si fuera una bestia, le dan una serie de azotes, le destruyen la pulpería. Se habla también de que en este abuso, ¿no? Fallecen, son asesinadas personas ligadas a Boves, destruyen todo cuanto él había hecho, y además esta Escalona le pone varias veces la mano en la cara, lo cual para Boves era particularmente una ofensa. Le escupe, le da bofetones, le humilla sin ningún tipo de razón. Y aquí quiero que nosotros podamos entender un poco qué es lo que está pasando, porque si nos damos cuenta, Boves es un benefactor social, es un pulpero, ¿no? Boves es una persona a la cual la gente del pueblo quiere, y de pronto observamos nosotros entonces como estos mantuanos que ahora han cambiado el orden político, establecen un sistema republicano en el cual ahora ellos no tienen ningún tipo de cortapisa para abusar del resto de estamentos sociales. Entre aquellos con los cuales hacen de alguna manera escarmiento o hacen una suerte de figura, ¿no? Es este pulpero, que no ha hecho nada malo. Y no solamente es que le pegan como una bestia, le humillan, le queman sus cosas, le quitan sus bienes, sino que además lo hacen con un particular odio, ¿no? Y de nuevo, Boves no había ocasionado este odio. Entonces, claro, vamos a ver nosotros que Boves va a terminar siendo liberado. Y Boves va entonces aquí ya con una mentalidad totalmente diferente de este bonachón pulpero que estaba acostumbrado a recibir humillaciones por parte de los mantuanos, a ser su principal verdugo, a ser su principal ejecutor, a ser un hombre cuya furia va a ser la que va a defender las banderas de rey en esta época. Esta es la etapa, queridos amigos, de Boves el Uruguayo.
Esta etapa particularmente es muy complicada, ¿no? Porque no vamos a conseguir nosotros con que la República de Venezuela, que había sido proclamada en el año 1811, lo había sido fundamentalmente por grandes mantuanos. Casos muy raros de personas que tenían una responsabilidad importante dentro de esta república, pero no eran mantuanos, son casos como el de Juan Germán Rocio, por lo menos que era mestizo, el caso de Francisco de Miranda, que va a llegar con posterioridad, ya a sus 60 años, que era considerado también un blanco de orilla, ¿no? Siendo que su padre era canario y a pesar de que haya pasado toda su vida afuera, cuando él vuelve, las grandes familias de los mantuanos que están llevando adelante el movimiento le consideran sencillamente un mero canario, no un mero blanco de orilla. Entonces, veremos nosotros cómo todo este proceso que se va a desarrollar va a ir en contra de la República y de hecho les va a ir bastante mal, porque no solo es que el terremoto del año 1812 va a ser un desastre, ¿no? Porque se van a destruir la gran mayoría de las ciudades que se decantaron por el bando republicano, dejando en buena medida incólume a las ciudades que se habían permanecido realistas, sino que Maracaibo, Coro y Guayana van a permanecer siendo provincias realistas, nunca se van a volver republicanas, y entonces los mantuanos, entre tanto desespero, van a terminar nombrando generalísimo de sus ejércitos a Francisco de Miranda, un hombre que tiene una mentalidad de la guerra bastante conservadora frente a lo que viene a ser la rápida iniciativa de Domingo de Monteverde, que está entrando a Venezuela, ¿no? Entonces, claro, ustedes podrán imaginar, queridos amigos, que Monteverde va a conseguir una gran cantidad de personas que están desertando a su favor, una gran cantidad de personas que están luchando para restablecer el orden real, el orden realista, diferente al republicano que tanto daño había traído apenas en cuestión de un año, ¿no? Y veremos también nosotros entonces cómo son muchos los pulperos, como Boves, que por el mero hecho de haber nacido afuera de territorio venezolano habían sido tan maltratados, tan heridos, ¿no? Estos hombres que van a pasar a formar parte en buena medida de lo que se va a llamar con posterioridad la guerra de los pulperos, ¿no? Porque son pulperos, estos no son soldados, no son tropas, y es lo que tanto nosotros nos indigna cuando se pretende explicar historia venezolana y no se explica esto. Hasta el año 1815, si vemos que el conflicto inicia en el año 1810, pues hasta el año 15 no hay tropas que vengan enviadas por el rey de España. Recordemos que en el año 1808 se había producido en España la invasión napoleónica y en España va a existir la llamada Guerra de Independencia en contra de Francia, razón por la cual los que estaban luchando en territorio venezolano eran venezolanos, personas o que habían nacido allí o personas que vivían allí. Y ya también podemos considerarlas que obviamente se sentían parte de todo, ¿no? Entonces, algunos eran realistas y otros eran republicanos, es la única diferencia. Los republicanos eran secesionistas, llamados independentistas o patriotas, y los realistas sencillamente eran realistas, ¿no? Mantenían el orden de lo que era todo, se sentían españoles en el todo y no solamente en esta parte que era Venezuela. Y la gran mayoría eran realistas, el pueblo era realista. Entonces, esto obviamente, lamentablemente se pretende desoír, pero es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, cuando Monteverde llega, manda a uno de estos señores que no son soldados, ¿no? Pero habían tenido que tomar las armas para defenderse frente a lo que era el abuso mantuano en contra de ellos, que era Eusebio Antoñanzas. Y Antoñanzas es el que va a terminar liberando a Boves, a punto de que lo fusilen los republicanos. Entonces, a Boves le van a dar, cuando Antoñanzas lo ve y ve esta ira que tiene, ¿no? Le han arruinado la vida, le han acabado la vida a los republicanos, pues le da el cargo del grado de oficial de urbanos. Y es así entonces como Boves va a comenzar a llevar el odio frente a todo lo que representen los blancos criollos, los grandes mantuanos. Esto es muy interesante, pero aquí comienza entonces lo que va a ser el infierno de los mantuanos, ocasionado por ellos mismos. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la época, no? Es una época de una coyuntura tan particular y con una complejidad de proceso histórico que realmente es bastante difícil poder trasladárselo a ustedes del modo más sencillo, ¿no? Y que puedan comprenderlo.
Por lo tanto, desde mis escasísimas posibilidades, voy a procurar que en efecto esto pueda ser así, porque es que si no logro explicarles yo a ustedes el contexto de lo que está ocurriendo, sobre todo para aquellos que están llegando por primera vez a la historia de Boves, pues no van a poder entonces ni entender al personaje histórico, ni el hecho que representa, ¿no? Y por lo tanto, entonces, estos minutos de escucha van a ser totalmente en vano. A ver. La Primera República de Venezuela, lo que se llama Primera República de Venezuela, se había producido luego de lo que había sido la Declaración de Independencia el 5 de julio del año 1811. Esta Primera República había sido proclamada fundamentalmente, era por aquellos hombres que formaban parte de lo que venía a ser esta élite, ¿no? La élite de los mantuanos. Pocos de las principales cabezas no eran mantuanos. Casos como el de Juan Germán Rocio, el de Francisco de Miranda, que luego de 60 años de vida, en lo cual prácticamente había vivido siempre afuera, ¿no? De Venezuela, ahora llegaba y formaba parte también del movimiento, pero lo había hecho de modo sobrevenido. Entonces, fundamentalmente es una revolución de una élite oligárquica criolla, ¿no? Y esta élite oligárquica criolla, como hemos conversado, en un primer momento, de alguna manera era confrontada, era controlada por parte de la autoridad real. Es decir, el rey, como vemos constantemente, está interviniendo, es un rey activo que participa en la vida de sus súbditos, ¿no? Entonces este rey constantemente desde la etapa de los Habsburgo está participando y está colocando a los mantuanos en su sitio. Es decir, no solo es que este rey participa en lo que viene a ser la Real Cédula de Gracias al Sacar, que permite que pueda existir ascenso social y que los mantuanos no tengan para sí siempre las prerrogativas y la primacía, ¿no? Es un rey que incluso le coloca trabas al el maltrato que se le podía dar a los esclavos, le coloca máximo aproximadamente unos 29 latigazos en el caso de los castigos, lo cual por supuesto que es horrible, terrible como suena, pero usted compare eso con lo que ocurría en otras partes del mundo en las cuales podías aniquilar la vida de un esclavo con cualquier cantidad de latigazos y que nadie te dijera nada. Entonces, claro, constantemente el rey, y cuando me refiero al rey de España, obviamente hablo de aquellos que detentan el cargo de rey de España durante todos estos siglos, está interviniendo a favor de aquellos más desfavorecidos frente a los mantuanos. Y los mantuanos siempre están protestando. De hecho, es muy curioso. Pero todos, o mejor dicho, la gran mayoría de los que van a quejarse por la Real Cédula de Gracias al Sacar, sus familias por supuesto, y de los que va a protestar por la cédula de trato a los esclavos de Carlos IV, son los mismos que van a proclamar la independencia. Entonces dense cuenta que la independencia no es como se nos ha pretendido señalar cuando es declarada en este momento. Fundamentalmente es una independencia declarada por una élite criolla que quiere mantener una supremacía sin ningún tipo de trabas legales, sin ningún tipo de contrapeso. O sea, los grandes y hermosos valores que se nos enseñan cuando somos niños no es lo que estos hombres, o la gran mayoría de estos hombres, están pensando en ese momento, ¿no? Entonces, claro, pasa esto, el pueblo es realista. El pueblo no es que sea realista, el pueblo fundamentalmente es español, es un español indiano, un español de esta Capitanía General de Venezuela. No existe otra cosa, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando pretendes hacer que por decreto cambie la voluntad de las personas que están allí y ahora todos de pronto se sientan venezolanos y nada españoles, lo cual por supuesto que era absurdo, conviene la existencia del conflicto, ¿no? Y si a esto le sumamos que se da el terremoto de Caracas del año 1812, que no solamente fue de Caracas, hizo daño a la gran mayoría de las ciudades que se habían proclamado independientes y curiosamente, en buena medida las que no se habían proclamado independientes, no es que permanecieran incólumes, pero en comparación a la destrucción de Caracas, por lo menos de Valencia, no llegaba a esos niveles. Amén de que, como les digo, la élite criolla está tratando a las personas que no son criollos, como el caso de José Tomás Boves, trayéndose por tanto la animadversión del pueblo llano, pues las cosas no iban demasiado bien. Y cuando desembarca Monteverde, que viene desde Puerto Rico enviado para enfrentarse a los republicanos, pues obviamente existen una gran cantidad de personas que desertan a favor de Monteverde. Entonces, desesperados los mantuanos le terminan dando el cargo de generalísimo de los ejércitos a Francisco de Miranda,
que era mal visto por los mantuanos, porque no era criollo, no era un blanco criollo, era un blanco apenas en la orillita, como ellos decían, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una gran cantidad de conflictos y para hacerles el cuento corto, porque realmente no tengo el tiempo en este podcast, sería hacerlo muy largo, si quieren un podcast solamente sobre esto, lo hacemos, eso lo tienen que pedir. Observamos nosotros entonces que Miranda termina capitulando con Monteverde, se acaba el intento republicano. Entonces Monteverde se establece ahora como el jefe supremo de Venezuela, contrariando desde el inicio lo ordenado, ¿no? Por la autoridad regia, porque lo que pasa es que a Monteverde se le dice que tiene que obedecer lo que diga el capitán general de Venezuela, que en este caso era Millares. Millares estaba en Maracaibo, ¿no? Y Monteverde lleva adelante esta campaña, lo que él llama reconquista de Venezuela, y no le hace caso a Millares, y por supuesto en este contexto en el cual España desde el año 1808 estaba sufriendo al invasor francés en lo que se llama la guerra de independencia frente a Francia, que estoy plenamente convencido que muchos que apenas estén llegando a estos temas y estén escuchando esto y vengan en América, les va a parecer una sorpresa el hecho de que estemos hablando de una guerra de independencia que no es desde Hispanoamérica en contra de España, sino que es una guerra de independencia en contra de Francia, que está ocurriendo con la invasión napoleónica del año 1808. Entonces, claro, esta España que está tan débil va a terminar aceptando los términos de Monteverde, que está reconquistando Venezuela, según sus propias palabras, y lo van a nombrar capitán general de Venezuela. Y lo que hacen entonces es hacer una capitanía general en Maracaibo para que Millares se quede allí como legítimamente designado, y al resto de lo que era la capitanía general de Venezuela, el mando es de Monteverde. Entonces, Monteverde está violando la ley, ¿no? Manda a que juren la Constitución de Cádiz, la gaditana, la PEPA, pero dice que no la va a aplicar porque a esta gente nada más se le puede aplicar la conquista. Vulnera todas las instituciones existentes, partiendo de la Real Audiencia de Caracas, que estaba en cabeza de Regente Heredia. Regente Heredia, que es un hombre que nadie puede tachar, no solamente de que no era honrado, era un hombre profundamente honrado, pero también era muy, muy, muy leal a lo que era el orden realista, ¿no? Pero a lo que no le gusta a Heredia es la vulneración que hace Monteverde de cada ordenamiento jurídico, de cada normativa a la cual se enfrenta, y sobre todo que Monteverde se va a rodear de una gran cantidad de isleños. O sea, Monteverde solamente confiaba en los isleños. Siendo el mismo isleño, ¿no? Y tenía una gran desconfianza en contra de los oligarcas criollos, de esta élite mantuana. Entonces, claro, los isleños, que en buena medida están resentidos con los mantuanos por lo que han hecho, comienzan a tomar una serie de acciones en contra de los mantuanos, que también están en contra de la ley, y la cosa no se pone realmente nada bondadosa, ¿no? Nada bonita. Monteverde también arma un tribunal de secuestro. Entonces, la situación está bastante caldeada, ¿no? Y mientras todo esto ocurre, va a venir a Venezuela una invasión. Va a venir una invasión por la parte de Oriente, desembarcando por Chacachacare, de Santiago Mariño, los orientales, y por el lado occidental, Simón Bolívar va a comenzar lo que se llama la campaña admirable. Entonces Monteverde, de pronto, que se había hecho amo del país, como les digo, con un repudio bastante importante por parte de las autoridades realistas, ahora tiene una invasión por dos lados. Y por supuesto también vemos entonces nosotros que a Bolívar se le va a ocurrir la idea de declarar la guerra a muerte por allá en junio del año 1813 en Trujillo. Una guerra de exterminio en contra de una población por el mero hecho de haber nacido en la península ibérica o en las Islas Canarias. Esa frase de españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seáis indiferentes y no obráis activamente a favor de la causa republicana, pues muestra que Bolívar estaba comenzando un proceso de exterminio de personas por el mero hecho de su lugar de nacimiento y por su creencia política, ¿no? ¡Wow! Había hombres de Bolívar, de hecho, que llevaban la barbarie a otro lugar, ¿no? Y vemos entonces cómo nada más y nada menos que Antonio Nicolás Briceño, llamado el Diablo Briceño, exterminaba fundamentalmente a todo lo que se le acercaba, que hubiese nacido en la península ibérica y en las Islas Canarias,
por el mero hecho de haber nacido allí, ¿no? Este hombre está planteando la guerra de exterminio y más allá de la creencia política de aquel con el que se encontrara, incluso mandaba cartas a los jefes, patriotas y otra gente escritas en vez de tinta con sangre de español. O sea, eso es lo que está pasando en la época. Yo lo he explicado un montón de veces. Sinceramente, las personas que estaban llevando adelante este conflicto, ya habría que ver también la bondad de sus cerebros al momento de llevar adelante actos tan tamañamente atroces. Y es en este contexto, queridos amigos, entonces, en el cual José Tomás Boves es uno de los hombres de Domingo de Monteverde, un hombre que, como les digo, comienza con algún tipo de gradación por parte de gradación, le da un grado militar, ¿no? Es de oficial de urbanos, Eusebio Antoñanzas, con este odio que tiene en contra de los mantuanos, que le han quitado todo, que le han acabado la vida y que le han humillado sin ningún tipo de razón, más que el hecho de dónde él ha nacido. Entonces, claro, aquí observamos nosotros cómo en noviembre del año 1813, Boves logra derrotar al oficial republicano Carlos Padrón y se va a apoderar de Calabozo. Y de nuevo, vamos a observar nosotros el resentimiento que tenía Boves por el hecho de que el modo en el cual Boves se comportó en Calabozo fue terrible, es decir, el aniquilamiento de la vida de los peores modos posibles, que cuidado, que también estaban pasando en el bando republicano, no era absolutamente nada simpático, nada bonito ni nada heroico, ¿no? Entonces, esto nos habla del momento en el cual se encontraba Boves y lo que estaba ocurriendo. Al final, Boves va a ser derrotado en octubre del año 1813 por parte de Vicente Campo Elías. Vicente Campo Elías está del bando republicano, pero Vicente Campo Elías de hecho es castellano. Él ha nacido en Castilla, él no ha nacido en tierra americana. Pero de nuevo les digo, la radicalidad de los apasionamientos en este momento es terrible. Vicente Campo Elías decía que pretendía acabar con toda esa nefasta raza de españoles y una vez que acabara con todos ellos, como él también había nacido en Castilla, pretendía degollarse él mismo. O sea, estos planteamientos que yo no sé si es que te los cuentan cuando eres pequeño para que te parezcan heroicos, son claramente planteamiento de personas que no se encuentran con la cordura sana, ¿no? O sea, esto es lo que está ocurriendo. Entonces Boves va a terminar recalando en lo que va a ser la población de Guayabal, y es allí donde Boves entonces va a tener como un segundo envión, y este segundo envión que va a tener José Tomás Boves en esta espantosa guerra-muerte, en la cual veremos nosotros que va a terminar siendo derrotado Domingo de Monteverde, y va a terminar con una terrible herida que le van a hacer en la cara, ¿no? En la mandíbula, terminando encerrándose en Puerto Cabello, en la fortaleza de Puerto Cabello, habiendo perdido todo poder luego de no haber sabido llevar esta guerra en dos frentes que se le estaba presentando. Veremos ahora entonces la entronización de un Bolívar que va a ser nombrado libertador en este año de 1813 en Caracas, que se va a encontrar, por supuesto, con todos los desmanes que se van a hacer del bando republicano, ejecutando personas por el mero hecho de donde habían nacido, secuestrándose los bienes de estas personas y, por supuesto, que también matándose prisioneros de guerra de la manera más terrible posible. Mientras por el bando realista también se hacía más de lo mismo, ¿no? Entonces, por supuesto que esto es una etapa espantosa, negra, terrible, que va a marcar esta etapa de la guerra. Ahora bien, derrotado Monteverde, va a terminar ocupando su cargo, de hecho, en un despacho que le va a llegar a propio Monteverde en Puerto Cabello, Juan Manuel de Cajigal, hombre moderado, hombre que había sido siempre un oficial probo, un oficial decente y honesto al servicio de su majestad católica, ¿no? Y por tanto no era un hombre en lo absoluto ni bondadoso positivo para Boves, ni para Bolívar, ¿no? Porque para Bolívar Cajigal representaba lo que él no representaba. O sea, Cajigal era un hombre humano, era un hombre leal, era un hombre acorde a la ley, mientras Bolívar estaba realizando esta tamañamente espantosa guerra-muerte. Y para Boves, Cajigal ahora era su superior jerárquico, que no estaba en lo absoluto de acuerdo con los desmanes que estaba realizando Boves, que si bien es cierto, los realizaba, eran efectivos, ¿no? Pero Cajigal no estaba de acuerdo con los mismos. A tal punto que Cajigal va a decir por la época: todo me era llevadero menos el carácter de don José Tomás Boves y la indisciplina de su división.
Por lo tanto, imaginen ustedes cómo habrá sido la barbaridad cuando llegó Simón Bolívar a la capital. Los caminos hacia La Guaira, hacia el puerto de La Guaira, estaban totalmente atestados, ¿no?, de caraqueños que intentaban escaparse ante lo que venía a ser la llegada de Bolívar y estas tropas insurgentes que obviamente se iban a encargar de realizar la mayor cantidad de barbaridades frente a los realistas, ¿no? De hecho, se habla mucho cómo incluso ya en pleno 1813, bajo el mando de Bolívar, José Félix Rivas invitaba a unas personas a convidar en su casa, a tener una comida importante, ¿no? Eran 36 las personas que se encontraban allí y José Félix Rivas, como punto final del brindis, había dicho a cada uno que designara a una persona para ser ejecutada, ¿no? A fin de demostrar algún tipo de felicidad por la velada, y fue así entonces como fueron ejecutadas 36 personas en la plaza de la catedral, con el único pecado de haber nacido en la península ibérica o en las Islas Canarias y no actuar activamente a favor del bando republicano, lo cual por supuesto que te habla de la barbarie que ocurría en la época. Ahora bien, en este momento en el bando realista las cosas se ponen realmente bastante complicadas, ¿no? Porque por una parte está Cajigal, que se supone que es el jefe, y pretende de alguna manera rearmarse, uniendo las tropas junto a Yáñez y a Ceballos, mientras Boves más bien lo que quiere es movilizar su gente sobre Calabozo y entrar a lo que viene a ser la provincia de Caracas por la espalda, ¿no? Boves quiere actuar, el plan de Juan Manuel de Cajigal es muchísimo, pero muchísimo más cauto. Sin embargo, siendo que apoyan los hombres a Boves, entonces Juan Manuel de Cajigal acepta el plan de Boves. Ahora bien, contra todo pronóstico, José Tomás Boves logra rearmar un ejército de miles de hombres, de miles de llaneros, que es lo que van a terminar llamando la Legión Infernal, ¿no? A ver, ¿por quiénes estaba compuesto este ejército de llaneros? Pues estaba compuesto por llaneros negros en su gran mayoría, ¿no? Muchos de ellos habían sido esclavos de los grandes cacaos, muchos de ellos, si bien es cierto, no habían sido esclavos, habían sido mayordomos o habían sufrido de todas maneras algún tipo de abuso por parte de los mantuanos. Entonces, estos esclavos que comandaba Boves le eran totalmente leales y fieles. Pero ¿por qué esta Legión Infernal era tan leal a Boves? ¿Por qué pasan a llamarlo Taita, ¿no? Que es esta denominación que habla de un ascendente importante, de esta suerte de padre, de tío, de figura moral a la cual hay que obedecer, y es tan importante en los llanos venezolanos. Sobre el modo en el cual se criaban los llaneros en la época, hay un testimonio ineludible que es el que hace José Antonio Páez en su autobiografía. Él allí cuenta exactamente cómo se hacían los llaneros, y los llaneros, sinceramente, en esta etapa tenían mucho más que ver con los unos de Atila, que incluso se comían la carne que metían debajo de la silla del caballo, y que con el trajinar del caballo se cocinaba con el sudor, ¿no? Imagínense ustedes cómo eran estos hombres, que con las personas de la época. Entonces, claro, si bien es cierto, cuando hablamos de llaneros, abstraemos a todas las personas que vivían en cada una de las partes de los llanos venezolanos de este momento, tenían también sus diferencias entre sí. Y Boves se valía de estas diferencias fundamentalmente nombrando como jefes en los lugares de los cuales venían a estos llaneros, para que ellos sintieran la vergüenza de hacer las cosas bien en frente de aquellos que eran sus seres queridos, ¿no? Amén de que Boves usualmente se hacía cargo de las mujeres y de la familia de estos llaneros, esto era una cuestión nada común en la época. O sea, cuando Boves despachaba entre las cosas que hacía de un modo muy ordenado, era mandar cantidades, no solamente de dinero, sino también de víveres para las familias de sus hombres, para que estuvieran bien, ¿no? Lo cual te habla de que Boves era un hombre sobrio.
O sea, Boves nunca tuvo como intención quedarse con pedazos de territorio, quedarse con dinero. Él mismo hablaba de que su fortuna más bien no existía desde que los mantunos se la habían arrebatado y no tenía más que lo que llevaba puesto. Es que Boves no se quedaba nada para él. Boves repartía todo aquello que pillaba en esta etapa espantosa en la cual existe mucha pillería por parte de ambos bandos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está moviendo a Boves ahorita más allá que esta lealtad que tiene por la corona y en torno, por supuesto, al resentimiento en contra de los mantuanos? Pues obviamente parecen algunos principios que ha desarrollado, pero como les digo, se comporta de un modo bastante despiadado y carnicero Boves, en virtud de que esto es un video que fundamentalmente está siendo creado para YouTube y para que vaya a una gran difusión. No voy a entrar aquí a explicar de un modo mucho más cruento las cosas que Boves le hacía a aquellos que mandaba al último suplicio, ¿no? Pero vaya que se las buscaba. No es que del otro bando no estuvieran haciendo lo mismo, pero la masacre, los descuartizamientos, las torturas realmente son espantosas en esta época. De hecho, el segundo de Boves en esta época, Francisco Tomás Morales, decía: sus soldados lo adoraban y le temían, y entraban en las acciones con la confianza de que su valor y denuedo había de sacarlos victoriosos. Ahora, ¿qué es lo que hacía exitoso a Boves en este ejército llamado la Legión Infernal? Pues por supuesto que el propio ascendente de Boves, el don de gente que tenía, además que Boves era un hombre que cumplía su palabra. Y por supuesto, él está comandando a estas personas, como él decía, haciéndole la guerra a los blancos, que cuidado, es lo que decía Boves, ¿no? Más de un blanco también fue al último suplicio por parte de Boves, porque Boves estaba fundamentalmente era con la gente de color. Una cosa interesantísima porque Boves, como les digo, era muy blanco, era asturiano, ¿no? Entonces, claro, Boves está llevando adelante esta guerra de colores, está llevando fundamentalmente a esta gente de color en contra de aquellos que siempre les habían oprimido, que son estos oligarcas criollos, estos blancos mantuanos. Entonces, por supuesto que es muy exitoso Boves en su proclama porque él decreta la guerra a muerte en contra de los blancos en buena medida. Entonces, imagínense ustedes cómo estas personas que siempre habían sido abusadas y que siempre habían sido desmejoradas, humilladas por parte de estas personas, ahora van a comportarse. Ustedes podrán imaginarse que más allá de lo que también era la propia barbarie del bando republicano, esta actitud de Boves en contra de los blancos, porque cuidado, Boves era muy duro en contra de los blancos, ¿no? Que la mayoría de sus víctimas van a ser blancos, va a hacer que algunos que permanecían en el bando realista se acerquen a alguna gente del bando patriota para intentar algún tipo de acuerdo, ¿no? Sobre todo esto se hace por mediación inglesa, una mediación inglesa que parte desde Curazao, para intentar llegar a un arreglo y que se acabe la sangría. Pero es en este momento en el cual entonces Bolívar y sus hombres con actitud triunfalista, en virtud de los hechos de San Mateo y Boca Chica, van a dejar todo esto por el suelo, ¿no? Y es cuando se va a producir entonces el sitio de la Puerta, en el cual Boves va a derrotar terriblemente al bando republicano y nada de esto va a poder concretarse. La guerra y la sangría van a extenderse mucho más tiempo. Ahora, ¿qué decía el padre Llamosas, el sacerdote de Boves, en su memorial cuando habla de estos hechos, ¿no? Dice, varias citas: la insaciable sed de sangre de Boves no estaba solo contraída a los blancos, aunque contra estos era más ardiente. No se fiaba de los blancos, cuya compañía le desagradó siempre. El comandante general Boves, desde el principio de la campaña, manifestó el sistema que se había propuesto y del cual jamás se separó. Fundábase en la destrucción de todos los blancos, conservando, contemplando y halagando a las demás castas. A consecuencia de este sistema han desaparecido los blancos. Y es que, si hacemos caso nosotros al padre Llamosas, existieron lugares en los cuales la barbarie de la guerra fue tal que los blancos eran aniquilados, eran erradicados, ya no existían, producto en buena medida por esta sangría que está realizando Boves con su legión infernal en contra de los blancos, que ya dense cuenta que en un punto
no solamente iba en contra de los blancos oligarcas, sino también incluso en contra de los blancos, ¿no? Esto hizo incluso que en un momento Rosete, uno de los oficiales de Boves blancos, temiera también perder la cabeza por el mero hecho de ser blanco. Pero es que cuando la violencia se desata, llega a niveles que pueden ser tan hiperbólicos como este. Así en el año 1813, en particular el 1 de noviembre, veremos que Boves va a realizar una circular que se contrapone totalmente al decreto de guerra a muerte de Bolívar, y veamos qué es lo que dice, ¿no? Dice: por la presente doy comisión al capitán José Rufino Torralba para que pueda reunir cuanta gente sea útil al servicio y, puesto a la cabeza de ellos, perseguir a todo traidor y castigarlo con el último suplicio, en la inteligencia de que solo un credo se le dará para que encomiende su alma al Creador, previendo que los intereses que se recojan de estos traidores serán repartidos entre los soldados que defiendan la justa y santa causa. Es decir, Boves tiene un componente religioso muy importante que no se suele tocar, ¿eh? Mientras el decreto de guerra a muerte de Bolívar es totalmente pragmático y no tiene absolutamente nada de religioso, de hecho es aniquilar a personas por el mero hecho de dónde han nacido y su tendencia política. Ustedes me dirán qué significa eso en la época actual, ¿no? El planteamiento de Boves es un planteamiento que va conforme a lo religioso, ¿no? En contra de los traidores, frente a lo que él llama la santa y justa causa, que es la causa de España, porque en ese momento todos éramos España. Entonces, como les he señalado, Boves se comporta de este modo realmente cruel, ¿no? Y sanguinario, pero por otra parte se encarga de enviar carne y vacas lecheras y ordenar que se envíen carne y vacas lecheras para las familias de sus hombres, y de ayudar, como es el caso de Jove, la familia Figueredo, a estas personas que se han comportado bien en el pasado. Este también es Boves, ¿no? El mismo que también le manda parte de sus saberes a su madre, como puede hacerlo. Este también es Boves. Boves tenía un caballo que se llamaba Antino, al cual quería muchísimo. Y este caballo fallece en San Mateo y Boves se pone a llorar en la silla de su caballo, la muerte de su caballo, al cual quería profundamente. Este es Boves. Pero mientras esto está ocurriendo, vemos nosotros entonces como del bando republicano, por orden expresa de Bolívar, el 13 de febrero, el coronel Leandro Palacios le hace saber a Bolívar: se ha comenzado la ejecución pasándose por las armas esta noche a 100 de ellos. El 14 de febrero le decía: ayer tarde fueron decapitados 150 hombres. 15 de febrero, ayer tarde fueron decapitados 247 hombres y canarios. 16 de febrero, hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital, último resto de los comprendidos en la orden de su excelencia. Es decir, a mí no me pueden venir a decir que Boves fue un sanguinario, fue un asesino, fue un carnicero, fue un despiadado, y ponerme a Bolívar de otro lado. Es que si ustedes se vienen a dar cuenta, Boves es un producto de sus circunstancias, ¿no? Que lo han marcado de esta manera, y en un momento en el cual todos son locos, Boves se vuelve más loco que los demás. Pero Bolívar es por una idea, un proyecto político que pretende establecer a punta de sangre y destrucción, en contra de unas personas por el mero hecho de donde han nacido, cuando el propio Bolívar también es español y su familia siempre ha sido privilegiada. O sea, esto no puede quedar de lado en la historia. Es así entonces como observamos nosotros que José Tomás Boves es derrotado en la batalla de Boca Chica en marzo del año 1814 por parte de Santiago Mariño. Posteriormente vemos entonces que Boves lo que va a hacer es replegar sus fuerzas y va a derrotar en junio del año 1814 en La Puerta los ejércitos unidos de Santiago Mariño y Simón Bolívar, aniquilando buena parte de los mismos. Así entonces veremos nosotros que parte de las tropas de Boves va a ser enviada a Caracas y va a dirigirse a la ciudad de Valencia, un reducto en el cual se encontraban una buena parte de los mantuanos que estaban llevando adelante el proceso republicano, ¿no? Allí Boves, a pesar de que
promete ante el Santísimo Sacramento respetar la vida de los rendidos y no hacer absolutamente nada, pues va a comportarse de una manera bastante, pero bastante cruel, bastante sanguinaria, va a llevar todo tipo de actitudes espantosas, violentas, en contra de los republicanos, ¿no? Matándoles sin darles ningún tipo de cuartel, en particular en un baile que Boves ordenaba que sonara, llamado el Piquirico, y que una vez que se acababa era la señal para que sus hombres pasaran por las armas de la manera más terrible posible a todas aquellas personas que se encontraran en el lugar. Boves, entonces, amo y señor del país, va a tomar el siguiente título, ¿no? Comandante General de las Armas de Su Majestad Católica. Y va a ejercer francamente el poder a un nivel de que Juan Manuel de Cajigal, totalmente desobedecido, va a terminar encerrándose en la fortaleza de Puerto Cabello, tal cual como había hecho en sus últimos momentos Domingo de Monteverde, porque carecía de cualquier tipo de autoridad frente a la figura de José Tomás Boves. Entonces Boves emprende el camino hacia la ciudad de Caracas, y es aquí entonces cuando Bolívar, encontrándose en Caracas, van a tener un terror espantoso, ¿no? Imagínense ustedes que ya Caracas se había visto ser tomada por dos jefes que habían vulnerado en buena medida lo que era la norma jurídica, se habían encargado de realizar secuestros, pillaje, y particularmente Bolívar, o bajo el mando de Bolívar, habían sido terrible la cantidad de matanza que se había desarrollado, ¿no? Por supuesto, Monteverde, el primero en el año 1812, y Simón Bolívar, cuando entra en el año 1813, eran estos dos jefes de los cuales me estoy refiriendo. Entonces, claro, los caraqueños estaban aterrados porque ahora iban a recibir la llegada de otro jefe que se había comportado de un modo particularmente sangriento en cuanto al lugar a que llegaba, que era José Tomás Boves, ¿no? Es así entonces como se va a establecer en Venezuela, particularmente en esta Caracas, lo que va a ser la llamada inmigración a Oriente. Bolívar convence a los caraqueños de que Boves va a llegar a aniquilarles a todos, y una cuestión de 15.000 personas van a emigrar del modo más tortuoso posible hacia el oriente del país junto a Simón Bolívar. Una emigración que realmente poco o nada va a valer, ¿no?, la pena, porque de estas 15.000 personas van a terminar falleciendo aproximadamente unos 11.000 en el transcurso del viaje, que realmente era un viaje bastante complicado para que se salvara siquiera una buena cantidad de aquellos que llegaban. Y también es así porque Boves, aunque ustedes no lo crean, se portó mucho mejor en Caracas que en los lugares a los cuales él había llegado. Es decir, Boves va a terminar nombrando como gobernador de Caracas a el marqués de Casa de León, va a colocar como comandante militar a Quero, y de hecho, salvo uno que otro caso puntual, Boves no realiza una gran sangría en Caracas. Al contrario, de hecho, Boves despacha constantemente de un modo político y se comporta muy tranquilo José Tomás Boves, ¿eh? De hecho, el arzobispo Narciso Colli Prat habla de que Boves fue recibido con fiesta por parte de los caraqueños, y él mismo decía que él le debía la vida a Dios y a Boves. Entonces, claro, cuando uno escucha esta clase de testimonios de la época, uno siente definitivamente hay algo que no nos están contando, ¿no? Igualmente, por la época, Boves se entera de un hecho que lo pone realmente enfadado. Y es la situación de que José Celestino Mutis, este gran científico neogranadino, sacerdote también, había realizado en su momento una real expedición en la cual revisar lo que venía a ser la fauna y la flora de los territorios del Virreinato de la Nueva Granada, a fin de poder conocer, ¿no?, qué se tenía, y por supuesto el avance de la ciencia. Esto va en contra de lo que nos dicen, que España era muy atrasada, España no daba absolutamente nada de progreso y nada bueno, cuando vemos que en efecto se tiene esta clase de expediciones, ¿no?, y no eran pocas. Entonces, lo que venía a ser la colección de José Celestino Mutis, que descansaba en el puerto de La Guaira, había sido comprometida por parte de los republicanos para vendérsela a los ingleses.
en alguna de las islas en las cuales se encontraba a fin de obtener dinero y seguir adelante la guerra, ¿no? Tal cual como también se habían apropiado de todas las alhajas de las iglesias, habían obligado a los sacerdotes a que todas las alhajas y todas las cosas hermosas de las iglesias católicas se las dieran para poder venderlas y seguir con el avance republicano. Pues Boves obviamente impidió totalmente, ¿no?, que esto pudiera ocurrir, puso particular énfasis en ello, y esta es la razón por la cual esa colección de José Celestino Mutis no está hoy en día en un museo británico. De manera que ya encontrándonos aquí a final del año 1814, cercanos a la muerte de Boves, encontramos nosotros como particularmente Boves ya no ha logrado absolutamente ningún tipo de progreso económico. O sea, Boves se consideraba que estaba mucho más pobre que al inicio de todo el conflicto y más bien tenía incluso deudas, ¿no? Deudas que había contraído con sus hombres para mantener a su familia en buen estado. Entonces, de nuevo, Boves no lleva adelante todo este proceso por obtener dinero, por obtener una mejor posición. O sea, Boves hace esto por pleno convencimiento, quizás también por algo de resentimiento, ¿no?, que fue lo que ocurrió en una primera etapa. Pero, vamos, este es un hombre que en buena medida ordena las cosas que están pasando, ¿no? Claro, es un proceso de rapiña, de exterminio, de destrucción, pero eso era lamentablemente el trato común en la época, y Boves, mientras hace esto, también arma un tribunal de apelación en Caracas, ¿no? Entonces, es una figura, por supuesto, complicada de comprender, pero si ustedes entienden lo que yo me he esmerado a lo largo de este video, que es la terrible guerra a muerte que estaba ocurriendo, pues alguna cosa podemos sacar de allí, ¿no?, para comprender a Boves ya al final de su vida. Boves deja Caracas y veremos nosotros entonces que más bien el decoro que Boves demuestra en Caracas no va a ser seguido por Nepomuceno Quero, dejado allí como gobernador militar de Caracas, y veremos entonces que más bien va a extrañarse la figura de Boves una vez que él se haya ido. Veremos que Boves el 16 de octubre va a terminar tomando la ciudad de Cumaná y realizando un saqueo terrible, espantoso, dejando una gran cantidad de muertos detrás de él. Nuevamente lo veremos derrotando a José Francisco Bermúdez en los Magüeyes en noviembre del año 1814, y va a ser así entonces como se va a llegar a la última batalla, la batalla de Urica, la última batalla en la vida de José Tomás Boves, el 5 de diciembre del año 1814. Los augurios eran malos en esta batalla desde el inicio para José Tomás Boves. Había tenido una gran diferencia con su segundo, Francisco Tomás Morales, al cual Boves siempre, pero siempre despreció. Siempre trató con mucha inquina, ¿no?, mucho menosprecio, con mucha aspereza. Al comienzo de la batalla, a Boves, él va con un caballo que le había regalado una dama, con la cual se supone Boves había tenido amores en la ciudad de Barcelona. Este caballo, de hecho, no le trae en lo absoluto provecho, y veremos que el caballo se le estanca, como se decía en el llano, y allí va a ser entonces cuando Boves va a ser herido de un lanzazo. ¿Quién le dio el lanzazo? No se sabe. Se habla desde el bando republicano que fue el republicano Pedro Saraza, el cual tenía razones suficientes para poder querer encargarse de Boves, ¿no? Pero no se tiene realmente una noticia cierta de quién sea el hombre que haya matado a José Tomás Boves. Porque incluso el regente Heredia nos dice que hasta ahora se duda si le vino el golpe de los enemigos o de los suyos. Porque, si hacemos caso a lo que decía Francisco Javier Llanes, por algunos realistas se supo que, habiendo sido Morales la caída de Boves, se dirigió al lugar y, cubriéndolo con su ruana, lo acabó de matar, haciendo saber después de la batalla que había ido a ejecutar una acción de suma importancia. Morales se hallaba entonces resentido con Boves y aspiraba al mando exclusivo del ejército. Entonces, queridos amigos, es así como fallece don José Tomás Boves el Urogallo. Como acto de muerte, cuando llega Pablo Morillo, le llega a José Tomás Boves su ascenso a brigadier.
Claro, siempre hay quien se pregunta qué habría ocurrido, ¿no? Que Boves se hubiese mantenido vivo, cómo habría recibido a Pablo Morillo. Porque Boves en este punto de su vida era totalmente inatajable. Eh, Igual, como punto final de su vida, este ascenso a brigadier permitió que su madre pudiera reclamar pensión ante la corona y le fue concedida en efecto, así que incluso Boves, siempre benefactor de su madre, también lo fue después de la muerte. Este, queridos amigos, fue José Tomás Boves el Urogallo, un hombre que marcó la vida venezolana del año 1813 al año 1814 y lo hizo con tamaña complejidad en un momento tan coyuntural que hemos dedicado este podcast solamente a hablar de Boves. Pretender hablar de Boves como un hombre bueno, como un hombre malo, realmente va más allá de lo que viene a ser el análisis correcto que se debe hacer sobre una figura histórica con sus luces y sus sombras, de las cuales hemos pretendido hablar nosotros hoy de Boves. Estoy plenamente convencido que el más fanático va a enfadarse con el modo en el cual yo he abordado a Boves, ¿no? Porque dense cuenta que he hablado tanto de sus luces como de sus sombras, y lamentablemente lo que más se cuenta de Boves siempre son sus sombras, nunca se habla de sus luces, nunca parece haber explicación a este llamado monstruo que hizo lo que hizo en territorio venezolano. Hoy más que nunca tenemos que entender nosotros esta terrible etapa de la guerra de Venezuela, y no solo entenderla en Venezuela, que es algo que yo me he esmerado en señalar muchísimas veces, también entenderla en el mundo hispano. El mundo hispano tiene que comenzar a ver su historia en conjunto, porque lo que nos pasa a unos también se nos contagia a los otros, y lamentablemente las cosas no nos han salido bien, al menos en los últimos poco más de 200 años desde que nos separamos. Boves, figura fundamental, figura que comprender, figura que estudiar. Este podcast tómenlo ustedes más bien como un punto de discusión sobre José Tomás Boves. Hablemos de José Tomás Boves. Finalmente yo tengo que saludar por supuesto a los dos miembros del canal, a Francesc Xavier Adel y a Jonathan Pineda en la categoría de aprendiz de historia. Muchas gracias, créanme que este tipo de membresía nos ayuda un montón a seguir. ¿Y tú qué estás esperando para volverte un miembro del canal? Recuerda que puedes ser aprendiz de historia, puedes ser explorador del pasado o erudito del tiempo. Es más, Francesc y también Jonathan pueden subir a explorador del pasado o erudito del tiempo. En la medida en que ustedes nos ayuden más, ahora que vamos a comenzar también con una serie de cursos, con una serie de contenidos, van a poder tener acceso total a estos cursos y contenidos por el mero hecho de ser miembros del canal. Así que no te lo pierdas. Ahora que vamos a hacer un montón de cosas. Muchas gracias por estar por aquí. Por supuesto, también recuerden, denle me gusta a este video, interactúen con el mismo, compártanlo en sus redes sociales con todos sus amigos, planteen esto como tema de discusión, y en la medida en que ustedes hagan esto, vamos a tener mucho más de lo cual hablar. Nos vemos en el próximo. Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos, y esto más bien beneficia a otros, ¿no?